Y es viernes, y los viernes, bueno, pues nos da un gusto enorme tener aquí en nuestro estudio, a través de, pues, del Zoom, a través de esta red tecnológica que tenemos, al doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, y un hombre que la historia le hace los mandados, se la sabe al revés y al derecho. Joaquín, buenas noches, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. No, hombre, muy buenas noches a todos, a ustedes y al público. Y bueno, mira, yo creo que yo le hago los mandados a la historia, ¿no? Porque No, es que no, Joaquín, mis respetos, no, quien sabe, sabe, y eso no se no, hombre, oculta y además se valora, ¿eh? La caída de no, hombre. Porfirio Díaz y del grupo Sonora de Porfirio Díaz, ¿estoy Así, bien? así es, efectivamente. Sí, fíjate que no quería dejar pasar la importancia de los de finales de mayo y del derrumbe del régimen. Y hablo de régimen en un sentido general, no nada más el Porfirio Díaz como aquel presidente que duró 34 años, sino también en distintas partes del país y particularmente en Sonora. Hay que recordar que Díaz era un hombre grande, ya un hombre que llegaba a los 80 años, en una época en que la esperanza de vida eran 30. Entonces Cierto, imagínate cierto. lo que había vivido Díaz. El régimen se había agotado, el país había estado inquieto desde mucho tiempo antes, había habido rebeliones y Se quedó congelada la imagen del doctor Joaquín Robles Linares. Vamos a entablar ahorita otra vez así comunicación. llega Ahí está, adelante, Joaquín, es que se quedó congelado unos segundos. Adelante, Joaquín, por favor. bueno, pues el régimen se había anquilosado, el personaje se había enfermado, estaba disminuido, ya no entendía bien a bien lo que pasaba. Hay una anécdota que leí, y como todas las anécdotas, pues que hay que tomarlas con cuidado, donde Díaz, al ver las protestas que había en la Ciudad de México particularmente, creían que eran de apoyo y la esposa lo saca del error. Doña Carmelita le dijo, no te están apoyando, ni te están vitoreando, te están repudiando. Te, Entonces, te la estás eh, mentando. el, el, sí, el régimen había entrado en crisis, y este personaje había mandado, se había confrontado con un político en ascenso, que era Madero, lo había metido a la cárcel, en fin. Ya no daba más, vienen los conflictos, viene la revolución maderista que se le conoce, las batallas de Ciudad Juárez, y bueno, firman el armisticio en el 21 de mayo, y para el 25, ya días muy mal, el gabinete en crisis, la ciudad en protesta, el país también con levantamientos, pues se derrumba el 25 de mayo, cuando él manda su carta de renuncia al Congreso. Oye, Joaquín, nomás Eh, una pausa. Tú como dentista, pues también la anécdota de que andaba muy mal de los dientes. sí, fíjate que está documentado, incluso el doctor que lo atendía, era un doctor de apellido extranjero, él traía un problema periodontal. Eso quiere decir que traía un absceso entre la encía y la muela, y hay que recordar que pues, no había antibióticos en esa época, se utilizaban otro tipo de ejemplo, el agua muy caliente, entonces la gente se quemaba la boca para poder hacer que saliera ese absceso, drenara y se calmara el dolor. La realidad es que Díaz le habían hecho mucho la lucha, era un hombre grande, era un hombre sano y fuerte, y el absceso lo tenía, es muy doloroso, es muy, aquel que le haya dolido una muela sabrá lo que le estoy diciendo. Este tipo de odontalgias, como se le conoce, son dolorosísimas. Estaba incluso postrado, no encontraba la salida, los doctores le daban ciertas paliativos, pero la realidad es que no mejoraba, en primer lugar, porque el absceso en sí estaba muy mal, pero también el paciente, en este caso Díaz, pues es un hombre grande y no respondía como puede responder un hombre joven con un organismo más vital. Díaz, este tipo de situaciones, más todo lo que se le acumulaba
al personaje y un gabinete ya inoperante, pues hace que tome la determinación de renunciar un 25 de mayo y tomar rumbo hacia Francia, donde morirá en 1915. Bueno, en Sonora, ¿qué pasa? En Sonora, al mando tenía 30 años lo que se le conocía como el triunvirato, que eran el general Luis Emeterio Torres, que era un personaje con relieves parecidos a los de Díaz militar, había combatido en las mismas causas de don Porfirio, no era sonorense, era de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, había combatido en Sinaloa, después había llegado aquí, se casa aquí con Amelia Monteverde. El otro personaje del triunvirato era Ramón Corral, que era el vicepresidente de Díaz y que había competido en la última elección a su lado, y un hombre de una gran influencia. Y el otro era Izábal. Izábal había muerto en 1910, un año antes, muere en un viaje entre México y Europa y es depositado su cuerpo en medio del Atlántico. Un hombre pues que había tenido un mando accidentado, le toca la huelga de Cananea y por lo mismo Sonora pasaba por las mismas complicaciones que el centro del país. Al derrumbarse Díaz, fue el 25, para el 27 se derrumba el régimen sonorense. Al igual que Díaz, Luis Emeterio Torres manda carta de renuncia, llega un gobernador interino, Avelino Espinosa, personaje de aquí, de Sonora. Las rebeliones en el estado empiezan a cundir, incluso en la ciudad empieza a haber motines, empieza a haber recorridos, y es cuando se da aquella... Bueno, otra vez se nos cortó, Joaquín, nos enlazamos ahí nuevamente con él y ahorita seguimos. Joaquín, ¿ya nos escuchas? Bueno, estamos en eso, estamos tratando de buscar otra vez el enlace para seguir con este tema de, pues, Joaquín, ya estás otra vez. Fíjate, se cortó otra vez unos 15 segundos, Joaquín, y estabas hablando precisamente de toda la rebelión que se estaba gestando. Bueno, la rebelión se da en la ciudad, vienen conflictos, renuncia a este personaje, toma el mando Avelino Espinosa, se convoca precisamente al Congreso, la ciudad entra en crisis, hay motines, empieza la gente a apedrear casas, algunos políticos de la época y pudientes van y se refugian fuera de Hermosillo, pues porque en ese momento las turbas pues no tenían control y corrían riesgos. Este personaje, en el caso del general Luis Emeterio Torres, toma el tren y se va rumbo a Nogales, como mucha gente lo hacía en esa época, para irse y refugiarse en Los Ángeles, California. Hay un detalle: cuando Luis Emeterio Torres toma el tren y algunos de sus correligionarios o de los personajes que lo acompañaban para irse a Nogales, había la intención de atacar el tren y sacarlo y lincharlo en aquel trayecto. El gobernador que sustituye a Avelino Espinosa, Francisco de P. Morales, integrante de una familia de Ures muy reconocida, lo impide, porque él dice, bueno, esto no se trata de linchar a la gente, aquí simple y sencillamente el régimen se derrumbó, había que crear un nuevo régimen, y en este caso impide el asalto a ese tren y provoca esta acción de Francisco de P. Morales, pues en una parte de aquella sociedad hermosillense y sonorense, la molestia, porque querían tomar venganza por propia mano. Lo que sucede después con estos personajes, Ramón Corral se va a Francia, el general Luis Emeterio Torres muere en 1935 en Los Ángeles. Él todos esos años se queda como empleado en una compañía de ferrocarril que se llamaba Atchison, Topeka, Kansas. Era un oficinista más en la compañía y se queda. Y estos sonorenses, en el caso de Francisco de P. Morales, llegan y toman el mando. Ese mismo año se convoca elecciones y aquellos opositores del régimen sonorense que al mismo tiempo estaban vinculados con Porfirio Díaz
que era el caso de José María Maytorena, pues llega después de unas elecciones en junio y toman el poder, y entonces el régimen revolucionario de la Revolución Maderista cambia. Pero estos finales de mayo, del 25 en la Ciudad de México y en el país, y el 27 en particularmente en Sonora, fueron centrales para el futuro político de aquella revolución y confrontó a la sociedad sonorense que terminaba un régimen y que tan solo en septiembre de un año anterior, de 1910, habían festejado el centenario de una forma extraordinaria. En Hermosillo se había estrenado la luz eléctrica en distintas calles, en la Plaza Zaragoza, la planta que daba luz eléctrica a la ciudad estaba en el Molino La Fama, que hoy todavía está en el Boulevard Transversal. En ese edificio viejo estaba la instalación eléctrica que le daba y alimentaba de corriente aquella ciudad chiquita que al año siguiente se vería sacudida precisamente por estos cambios y estos personajes que habían logrado un gran progreso, pero también al mismo tiempo una gran riqueza personal, y habían también se habían conflictuado con algunos personajes de la época, pues quedan proscritos, quedan lejos del Estado, no regresan, particularmente ni Ramón Corral ni Luis Emeterio Torres, que morirá en Los Ángeles, y Ramón Corral morirá al año siguiente también en Francia. Oye, Joaquín, ¿qué pasó con sus riquezas, sus tierras? Porque decía que tenía muchas tierras, ¿no? Ese grupo. Mira, Luis Emeterio Torres, con el tiempo, él tenía una granja muy, muy bonita, muy próspera. Hay fotos ahí cerca de Villa de Ceres que se llamaba La Esmeralda. Okay. También tenía la casa más bonita, dicen que de todo el noroeste. Pueden ver fotos de ella en internet, la casa de Luis Emeterio Torres, junto a su esposa. Bueno, de nueva cuenta tenemos ahí problemitas con el internet. Aquí andamos batallando. Ahí está, adelante. Están ahí. Joaquín. Adelante, Joaquín, seguimos. Ahí estaba la casa de Luis Emeterio Torres. Luis Emeterio Torres intenta recuperar sus bienes durante muchísimos años. Todavía a finales de los años 20 manda cartas, contrata un abogado, pero la realidad es que la revolución borró todo vestigio y toda propiedad. Esa es la casa del general Torres, que estaba en lo que hoy es la Procuraduría o la Prevocacional, por ahí, en esa zona de ahí. Era una casa hermosísima, donde incluso en esta casa, en 1905, se le dio una cena con un menú francés al vicepresidente de la República, Ramón Corral, que si ustedes ven el menú, hagan de cuenta que están en un palacio de París. Era extraordinaria, la casa era muy bonita, tenía una fama muy bien ganada por el buen gusto, y además de esta casa había un camino por atrás, por lo que era la calle Cucurpe, que ascendía hasta el cerro de la Campana, y había un mirador dedicado a la esposa del general, a doña Amalia Monteverde. Hay fotos de la casa. Esta casa, él intenta recuperarla durante muchos años, sin éxito. Con la revolución la hacen hospital, después incluso la usan de bodega, pasa al ayuntamiento, y en los años 60 se derrumba y se construye lo que es Artes y Oficios y otros edificios que están todavía algunos ahí, e incluso en los años 40, en las instalaciones que quedaban de la casa, se construye la primera alberca municipal en Hermosillo. Entonces, las fortunas pues se desaparecieron. En el caso de Ramón Corral, quedó el molino, pero no quedó en buena posición económica. Los revolucionarios lo usaron también pues para sacar dinero o también para solicitar préstamos. En los años 30 ese molino se vende y la viuda de Ramón Corral pues logra rescatar algo de aquella gran fortuna que tenían estos personajes. El otro que había también tenido mucho dinero y grandes posesiones en Hermosillo, particularmente la hacienda La Europa, que estaba al poniente de Hermosillo, era Izábal. Y esa hacienda, hay muchas crónicas, e incluso producían hasta jabón. Era una hacienda muy próspera al poniente de Hermosillo. Pero esas fortunas con la revolución desaparecen. Cayeron abajo. Así es.
Entonces, pues no quería dejar pasar este mayo porque es el derrumbe del régimen, pero también el derrumbe del régimen en Sonora y que demuestra, ahí está, restos de la hacienda Europa de Izábal. Esta era una hacienda muy próspera que tenía una cantidad enorme, una producción notable e incluso se producían bienes hasta industriales. Es algo que me llama muchísimo la atención estoy hablando para un Hermosillo de inicios del siglo XX. Si ustedes se acuerdan y se anduvieron por ahí, hará unos 20, 30 años, estaban los restos de esta hacienda al poniente de Hermosillo, un poquito más allá de la Escuela de Agricultura, un poquito antes por ahí de la Escuela de la Universidad. Donde está el famoso Cerrito de Izábal. Exactamente, donde está el Cerrito de Izábal. Ahí estaba la hacienda de este personaje que muere en 1910 en un viaje a Europa y su cuerpo quedó en el Atlántico. Este régimen se derrumba en mayo de 1911, inmediatamente después de la carta de renuncia de Porfirio Díaz. Oye, y el grupo que lo sustituye, después le va a dar paso al grupo Sonora, donde está Obregón, ¿verdad? Sí, el que lo sustituye de inmediato es que gana la elección y que había sido oposición a estos personajes, es José María Maytorena. Y Maytorena logra consolidar el maderismo, logra llegar a la gobernatura con un gran apoyo popular, pero después vendrá la lucha entre Maytorena y lo que es Obregón, Calles, todo apoyados por Carranza. Y entonces viene otra fase de la revolución que es distinta, ya sin la amenaza de Díaz, sino con la amenaza o el golpe de Victoriano Huerta. Sin embargo, estos antecedentes pues te dan una idea también, que es algo que hay que destacar, que la posición y la fortaleza de aquel triunvirato sonorense se debía particularmente a sus ligas. Sí, el problema de la internet. Bueno, hoy sí tuvimos problema con nuestro internet, pero bueno, vamos a ver si logramos rescatar aquí a Joaquín ya para poderlo despedir. Joaquín, se volvió a cortar, pero ya estamos en la parte final. Tenemos un par de minutos. Nada más explicar que al final de este régimen, el régimen sonorense que había perdurado durante 30 años, se rompe por una liga muy fuerte que había con el centro. No tanto por lo que habían construido de ligas locales. Al renunciar Díaz, también se derrumban junto con ellos y ya jamás vuelven a tener preponderancia ni importancia en las relaciones políticas del Estado. Eso es. O sea, la fuerza del centro, que eso es para que aprendan lo que le está pasando a algunos partidos políticos. A eso voy. Precisamente la fuerza del centro era la que sostenía a estos personajes y al momento que se rompe ese hilo conductor, pues el régimen se derrumba aquí en el Estado. Órale. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias, muy completo, muy interesante y muy ad hoc. Pues hoy estamos a 23 precisamente de mayo y estamos en los días claves de toda esta historia que nos platicas. Oye, Joaquín, ¿editorial para el domingo? Pues vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Pareciera que tenemos una amenaza bíblica, salen gusanos barrenadores, sarampión, tosferina, en fin, todo ese tipo de manifestaciones que nos llevan a años donde los padecíamos, pero se atacaba eficazmente. Sí, pero también a esto súmale que hay guerras y rumores de guerras. Así es, guerras, rumores de guerras, pero además también con algo distinto. La geopolítica mundial está hecha un desastre, principalmente con nuestros vecinos. Eso es. Muy bien. Ahí esperaremos tu columna, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenas noches y excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ti, Joaquín. Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, su historia, su comentario.